alguna posibilidad. Y entonces esa palabra se convierte como en esa realidad de la que a veces no nos habla la parte humana, porque Dios por medio de esa palabra nos empieza a mostrar cosas pues, que son sobrenaturales, y al ser sobrenaturales, digamos que se salen de la realidad simplemente humana. Entonces, pues Dios nos ofrece por medio de no ese carácter de los hombres, sino por medio del carácter de Él, pues nos ofrece muchas cosas que no nos ofrece ese carácter de hombres y ese carácter pues, de personas, y que es algo que para nosotros pues, debe representar mucho, y que nosotros en el proceso pues vamos aprendiendo a poder darle valor a eso, porque digamos que nosotros atravesamos por momentos, y atravesamos por unas etapas en donde las cosas que quieren cobrar valor a veces son las personales o las familiares, las, las de algunos planes de nosotros, algunos intereses, pero pues Dios lo que quiere es que nosotros no vivamos simplemente inmersos en el carácter de nosotros. Y cuando hablo de nosotros, pues es cuando precisamente hace falta Él. Porque cuando habla del carácter de Cristo, cuando habla del carácter de Él, pues es porque está hablando de ese carácter manifestado también en las personas. Y pues si se está hablando de Dios manifestado en alguien, pues es precisamente porque Dios quiere que nosotros le reservemos el lugar a Él para que Él pueda, digamos, llevarnos a nosotros de un, de un estado a otro y de un nivel a otro. Entonces, yo creo que Dios en este capítulo nos ha enseñado que hay muchos defectos de carácter, que hay muchas cosas que nos empujan a nosotros hacia el retroceso, hacia no mirar el progreso como algo que nos pertenece a nosotros, sino llevarnos al estancamiento, a la resignación, al conformismo, a la permisividad, a esa codependencia también, a esa falta de optimismo, de esperanza, de darle el lugar que le pertenece a Él, y entender que ese lugar que le pertenece a Él pues tiene que ver mucho con nosotros. Y pues yo creo que es algo que a veces a nosotros nos puede faltar. Entender que el lugar de Él no es solamente el lugar de decirle Dios, sino también entender que, que todo lo que Él es se debe juntar con la fe de nosotros para que de ahí algo, pueda salir algo, digamos que es nuevo, que de esas cosas pueda salir un proceso, pueda salir restauración, pueda salir todo lo positivo de lo que se ha hablado durante este capítulo. Entonces no solamente está Dios
en su lugar, no está solamente Dios en su poder, sino también que Él nos lleva a nosotros a arrebatar ese, digamos, ese estado en el que el poder de Él está con nosotros y en el que el poder de Él puede suplir todas las necesidades de nosotros. Entonces, en ese proceso de rehabilitación, pues eso también se ve reflejado cuando nosotros, digamos que nos dejamos llenar nuestra vida con lo que nos ofrece el proceso, con lo que nos está ofreciendo Dios en ese proceso, y nosotros empezamos a creer que las cosas que nos deja Dios al alcance de nosotros son las más reales, aunque a veces nos esté ofreciendo las cosas de la fe y las cosas del carácter de Él, que para nosotros eso es como que nos estén diciendo que nosotros tenemos un carácter, pero que así sea el carácter de nosotros y que así para nosotros eso represente una identidad en nosotros, pues que para eso está Él también, para poner esa identidad de Él sobre la vida de nosotros y ayudarnos. Entonces, pues vamos a estar pues retomando y retroalimentando como el resumen de lo que hemos visto en estos meses con segunda de Timoteo capítulo 3, donde vemos que el carácter de los hombres en los posteriores días, pues también es algo que viene incluido en lo que nosotros somos. Para nosotros a veces identificar estos defectos del carácter, pues es como que nos reunieran con un poco de personas o que nos trajeran a recordar a las personas que hemos conocido. Y a veces no entendemos que también es lo que nosotros, Dios ha conocido y de lo que nos quiere cuidar a nosotros. A Timoteo le dijeron también, al mismo que, al mismo que le está escribiendo aquí, al mismo que le están escribiendo aquí, al mismo que le dijeron, cuídate de ti mismo. O sea que, ¿de qué se tenían que cuidar? Del carácter de los hombres. No era que se cuidara de las demás personas porque le iban a traicionar o porque le iba a ver amadores de sí mismo en los demás, porque no lo habían enseñado solamente a corregir a otros, a corregir iglesias, sino también a ver muchas cosas por las que tenía necesidad de Dios y por las que tenía necesidad de ese carácter de Dios sobre el carácter de Él como persona. Entonces, cuando nosotros vemos el carácter de los hombres en los posteriores días, pues nosotros decimos, no, pues yo conozco a alguien intemperante, deshonesto, soberbio, conozco a otro por ahí que ama a los deleites más que a Dios. Cuando hablan de alguien que no honra a los padres, pues yo digo, no, pues yo conozco a alguien así, pero a veces nos cuesta aceptar que, nosotros también tenemos errores.
A veces nos cuesta mirar la necesidad que tenemos de Dios, pero sí vemos cuando el otro necesita justicia. A veces para nosotros identificar, es difícil identificar hacia el interior. Nosotros a veces decimos, no, pero es que yo esto, yo, yo lo hice fue por esto, o es que yo tenía que actuar por esto. Yo, yo no es que sea blasfemo, sino que yo estoy diciendo la verdad, o no es que yo sea blasfemo, sino que yo sé que eso es así. Entonces, para nosotros a veces identificar cosas en nosotros, pues para mí yo creo que ahí ya empieza a verse el carácter de Dios. Cuando la persona empieza a admitir sus errores, pero no solamente a admitir sus errores, sino también a admitir la ayuda. Porque admitir los errores es un paso. Una persona puede llegar donde el líder y decirle, líder, yo siento que yo no he avanzado, pero entonces antes de que usted me diga qué debo hacer, pues yo le voy a decir qué es lo que yo pienso que debo hacer. O sea, que puede estar admitiendo los errores, pero de pronto no está recibiendo la ayuda. Y eso es algo que también a nosotros nos quita el avance. Y es algo en lo que nosotros podemos caer. Yo creo que podemos caer fácilmente cuando nosotros como que como que ya tenemos cuando nosotros ya contamos con un conocimiento sobre el cual nosotros podemos comentar errores, podemos informar, podemos limpiarnos, como dice en la fundación, nosotros podemos limpiarnos, o sea que podemos exponernos a decir las cosas, pero pues a veces nosotros ya sabemos qué es lo que debemos hacer, o sea que ya no recibimos recomendaciones. Y uno a veces puede recibir la recomendación y decir, sí, señor, pero en el fondo, a veces uno dice, ah, yo ya sé cómo es que se hacía eso. O sea que no se dejó llevar a un avance, porque si el avance fuera que nos exaltaran a nosotros, o sea, si el avance fuera crecimiento, pues a uno cuando en la Biblia le están diciendo que lo van a exaltar, es porque se ha humillado. Y pues uno a veces no tiene eso. Uno a veces ya dice, no, pues que ya me humillé, o es que yo ya sé. Entonces, dejamos de recibir a veces esa ayuda y ese avance, pues porque para nosotros ya, digamos que se ha generado como un conocimiento. Entonces, ese carácter de hombres, y cuando digo de hombres, pues no solamente es del hombre, sino también pues habla de las personas, habla en general. Ese carácter pues a veces no nos llena a nosotros, sino que nos infla. Pero algo inflado no es algo lleno. Algo inflado no es algo lleno. Usted puede tener un balón y ese balón
puede parecer que ha crecido, pero eso no quiere decir que esté lleno. Y el carácter de nosotros nos infla, nos hace enorgullecernos. Aquí hablan de distintos defectos de carácter, donde las personas aman lo de sí mismos, aman deleites, donde, donde siempre están aprendiendo, pero no llegan al conocimiento de la verdad. Entonces, hay muchas cosas que a nosotros nos quieren hacer sentir grandes, pero no llenos. Y cuando nosotros nos llenan, es como cuando les dicen cuando el Señor Jesús les dijo que si tuviera fe como un grano de mostaza, podía tener más un grano de mostaza por dentro que algo inflado. Podía tener en ese momento más un grano de mostaza que lo que podía tener a veces todo lo que nosotros a veces contamos, todo con lo que nosotros contamos, todo lo que nosotros aseguramos, pero que cuando esas cosas no vienen de la fe, no vienen llenas. Entonces, ahí es como la contraparte de ese carácter de los hombres y ese carácter de Dios. Cuando Dios a veces prefiere llenar algo en nosotros, puede parecer pequeño porque de pronto nos hemos estado acostumbrando más a las cosas infladas. A veces la persona cuando compra la tienda, ¿qué prefiere? Cuando quiere quedar bien lleno. Prefiere algo inflado que algo que lo alimente. Yo cuando era compulsivo por la comida, yo tenía tienda y yo compraba harinas, pero no, pero si hubieran vendido una fruta o le hubieran vendido a uno una vitamina, a la familia les dice, se le puede mandar suplemento, pero si no se les dijera eso, le mandaran era puro pan o algo para que se llene, porque es que dice que aguanta hambre o dice que le da hambre, apenas termina de comer, que le vuelve a dar hambre. Y nosotros, en cierta parte, nosotros vivíamos así con el consumo. No nos llenamos, no solucionamos nada, sino que lo tapamos, lo inflamos, pero no lo llenamos. Inflamos más el vacío con orgullo, con soberbia, con prepotencia. Preferíamos inflar los vacíos que llenarlos. Preferíamos estar grandes que estar completos. Entonces, eso es como algo que para nosotros a veces el avance no tiene sentido. El avance es que a veces a nosotros nos empiecen a llenar y nosotros no vemos como más crecimiento, como que no vemos que nos están inflando, sino que como que antes a veces se pone como más pequeño todo, pero es mejor algo pequeño que lo estén llenando a que nosotros solamente nos estén aumentando el volumen, nos estén aumentando ese carácter prácticamente, nos estén alimentando de carácter, a que nos estén alimentando algo que de verdad nos llena desde el interior. Entonces,
pues en ese proceso yo creo que lo que Dios nos ofrece es llenarnos desde el interior. Y por eso es que a veces en el exterior, por eso es que a veces no nos mandan como a encontrar las cosas ahí. Pero precisamente es para nosotros, como para desviarnos la mirada hacia el interior también, para desviarnos la mirada hacia la llenura y no a seguirnos como haciendo a nosotros sentir más grandes. Entonces, vamos a seguir con un aporte para que continúen ahí donde levantaron la mano. Sí, señor. Buenos días, Miguel. Buenos días, Darwin. Qué pena. Bueno, continuando con este tema, pues me queda de mucha enseñanza la, una historia de un personaje icónico de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, icónico y muy conocido por las historias bíblicas, por las películas y también por las palabras de las personas con las que nos relacionamos en la cotidianidad, ¿no? Pero antes de eso quisiera decir que la verdadera transformación no ocurre cuando acumulamos experiencias, sino cuando logramos descifrar su significado y cambiar nuestra forma de actuar, ¿no? La fuerza, el talento o la voluntad pueden estar presentes en una persona, pero sin entendimiento, ¿no? Se convierten en herramientas sin dirección. Es verdad, porque el verdadero problema no es caer, sino repetir la caída sin comprender la raíz del tropiezo. Y es ahí donde el ser humano en su orgullo cree que puede superar cualquier obstáculo con esfuerzo sin necesidad de introspección. Pero sin embargo, la vida demuestra que la falta de entendimiento nos condena a ciclos de fracasos disfrazados de nuevos intentos. Porque es que muchos luchan por sanar, por romper patrones de autodestrucción, por alejarse de aquello que nos lastima, pero sin cuestionar por qué han llegado hasta allí. Si es que la recuperación sin entendimiento es un espejismo, es una pausa momentánea antes de volver a tropezar con la misma piedra, ¿sí? Podemos aprender que el impulso sin reflexión es una fuerza que nos arrastra hacia el mismo destino. Se pueden tener oportunidades de cambio, pero si la mentalidad sigue intacta, el desenlace va a ser el mismo. Porque es que la fuerza sin la sabiduría no es una ventaja, es una sola sentencia, porque es que el que se apoya en su capacidad sin entender su propósito va a terminar desgastándose sin dirección. La clave de una verdadera recuperación radica en comprender lo que nos ha llevado a caer, en reconocer las señales ignoradas, en modificar la raíz del problema en lugar de combatir solamente el síntoma. Porque es que no basta solamente con desear un cambio, ni con hacer promesas incumplidas. Hasta que no se rompa el ciclo de repetición, la historia va a seguir siendo igual, aunque se presenten bajo diferentes circunstancias. Porque es que el entendimiento es un punto de quiebra entre la caída y la redención. No se trata de cuántas veces se intenta, sino de cuántas veces se aprende de verdad. La pregunta esencial no es cuánto tiempo se ha resistido, sino cuánto tiempo se ha comprendido del proceso. Porque es que la fuerza sin entendimiento lo único que hace es postergar el destino de la caída, pero el entendimiento transforma la historia y permite finalmente cerrar el ciclo. Vemos que el ser humano en su naturaleza tiene una tendencia innegable a desear aquello que está fuera de su alcance. Todo lo que contradice nuestro propio bienestar y nos aparta de nuestro propósito. En la historia de Sansón, su insistencia en tomar por esposa a una mujer filistea, a pesar de las advertencias de sus padres, refleja esta inclinación profunda de buscar lo que está fuera del orden natural y de lo que nos conviene. En el contexto de la recuperación, esta misma dinámica se manifiesta en la lucha constante entre el deseo y la razón.
Es ahí donde existen múltiples opciones para sanar, para crecer, para encontrar estabilidad, pero es que la atracción por lo prohibido, lo dañino, se vuelve una fuerza poderosa que nos arrastra hacia caminos de autodestrucción, nos arrastra hacia a lo que verdaderamente nos hace daño, ¿cierto? Vemos que la mente condicionada no elige lo que nutre, sino lo que genera placer inmediato, lo que satisface impulsos sin medir las consecuencias. Mire, las reservas de consumo, tanto en la adicción como en cualquier proceso de recuperación, son esos puntos críticos donde el deseo de lo prohibido parece imponerse sobre la razón. Porque es que se puede tener acceso a apoyos, herramientas, personas dispuestas a ayudar, pero es que el deseo se aferra precisamente a lo que destruye, como Sansón, que tenía muchas opciones dentro de su propio pueblo, pero se inclinó por lo ajeno. Muchos en recuperación desvían la mirada hacia lo que no está dentro del orden que nos permite sanar. Bien, este fenómeno que nos revela, rebeldía interna, una lucha entre la disciplina y la tendencia humana a desafiar los límites. No es solamente una cuestión de preferencia, sino una prueba de la verdadera comprensión del proceso. ¿Por qué insistimos tanto en acercarnos a lo que sabemos que nos hace daño? O sea, ¿por qué habiendo opciones sanas nos atrae lo que nos destruye? La respuesta no está en la simple voluntad, sino en la transformación interna que aún no ha ocurrido. Porque es que el deseo por lo prohibido es un síntoma, un vacío no resuelto. Es esa lucha interna que no se ha enfrentado con profundidad. Hasta que no se comprenda la raíz de esta atracción, la recuperación va a ser un estado frágil, va a ser una batalla constante contra uno mismo. Solamente cuando se rompe con la necesidad de desafiar lo que está establecido para nuestro bienestar, pues se puede avanzar verdaderamente en el proceso de sanación. La pregunta no es solamente qué elegimos, sino por qué seguimos eligiendo lo que nos aparta del camino que nos lleva a la verdadera libertad. Mire, la historia de Sansón encaja perfectamente con el esquema del proceso de recaída, porque es que su vida estuvo marcada por un ciclo repetitivo de impulsividad, caída y sufrimiento, ¿cierto? Analicemos desde este punto, la etapa de inicio, el cambio. Sansón nació con un propósito divino y una vida consagrada. Su fuerza era un símbolo de su conexión con Dios y en varios momentos de su historia experimentó claridad sobre su misión. Pero sin embargo, aunque tenía la capacidad de cumplir su destino, no trabajó en su carácter para sostenerlo. Para los chicos y chicas con los que hemos estudiado el manual de prevención de recaídas, recordemos que está el inicio, la etapa de inicio, la etapa de, de desarrollo y la etapa de desenlace. Y uno de los primeros puntos es el cambio, el que acabamos de mencionar. El segundo es la negación, porque es que a pesar de la advertencia de sus padres y de las reglas establecidas para su pueblo, Sansón, ¿qué hizo? Ignorar las señales de peligro. Él creyó que podía involucrarse con los filisteos sin comprometer su destino, convencido de que su fuerza lo haría invulnerable. Esta negación lo llevó a tomar decisiones imprudentes como su matrimonio con una filistea y su relación con Dalila. Eso nos pasa a nosotros. Terminamos 18 meses en el proceso de rehabilitación de Proyectando Generaciones y creemos que porque ya llevamos prácticamente 2 años sobrios, entonces pues ya podemos volver a ir a estar con el parche, con los que consumíamos antes, podemos volver a seguir yendo a los lugares de consumo, podemos seguir yendo a Jovita, a charlar con los socios, con las socias, sin fumar. Yo no necesito fumar, no necesito fumar para estar en un parche de marihuaneros, porque nos sentimos suficientemente fuertes para jugar, para jugar con él, como dice el dicho, para pisarle la cola al diablo. Mire, uno de los puntos de los esquemas del proceso de recaída, y lo hemos visto con los chicos, es la habilidad.
La habilidad es esa inestabilidad emocional y esa tendencia a dejarse llevar por los impulsos, los cuales nos hacen vulnerables. Porque es que Sansón tenía momentos de fortaleza, pero fácilmente se desviaba cuando alguien lo atraía, dejando de un lado la prudencia y el autocontrol, ¿sí? Y fue por eso que esa fragilidad emocional lo hizo repetir el mismo error una y otra vez. Esa es la definición de locura. Cometemos los mismos errores buscando resultados diferentes. Esa fue la etapa de inicio. En la etapa del desarrollo nos vamos encontrando con la regresión. O sea, en lugar de avanzar en su propósito, Sansón volvía constantemente a los mismos patrones de comportamiento y se alejaba del camino correcto por sus deseos momentáneos, confiando en que siempre iba a tener una segunda oportunidad. No, pero es que mi mamá me ama, mi mamá me mima, yo amo a mi mamá, mis papás dan todo por mí, entonces yo voy a hacer 18 meses acá o 3 meses o lo que tenga que hacer, vuelvo, recaigo, vuelven y me internan, reprobo en la fe, sin entendimiento, sin aprendizaje. No aprendemos la verdad. Nos llenamos de conceptos, nos llenamos de lectura, nos llenamos de una cosa de la otra, pero no aprendemos el verdadero proceso. Mire, uno de los esquemas del proceso de recaída es el fenómeno de la bola de nieve y vaso de agua. O sea, sus errores parecían pequeños al principio, pero cada uno acumulaba consecuencias mayores. ¿Les ha pasado? O sea, la primera decisión errada fue elegir a una filistea como esposa. Luego entró en conflictos innecesarios y más adelante su debilidad por Dalila lo llevó a revelar el secreto de su fuerza. Y es que cada paso que dio en dirección equivocada hizo que su caída final fuera inevitable. Otro de los esquemas del proceso de recaída es la ruptura de parámetros. Ruptura de parámetros en acciones y en pensamientos. Mire, Sansón cruzó ese límite cada vez más peligroso. O sea, al principio solamente desobedecía advertencias, pero luego rompió completamente con los principios que lo mantenían fuerte. Y finalmente reveló el secreto de su poder y permitió que Dalila lo traicionara, perdiendo por completo la identidad como juez y líder de Israel. Y ahí es donde viene la etapa del desenlace, autoengaños. O sea, hasta el último momento, Sansón creyó que podía manejar la situación. Él pensó que aún después de confesar su secreto, Dalila seguiría siendo fuerte. Su autoengaño fue tanto que no vio la traición hasta que fue demasiado tarde, ¿cierto? O sea, una historia muy interesante porque es que nos lleva de una etapa a otra etapa hasta la otra etapa. Inicio, desarrollo y desenlace. Y vemos que este proceso de recaída no es algo nuevo, es algo que viene milenios atrás. Sigue la reincidencia. En la reincidencia que podemos ver en esta historia, su caída final fue consecuencia de una serie de recaídas no resueltas. Porque si cada vez que se desviaba, volvía a convencerse de que no pasaría nada hasta que finalmente perdió su fuerza, perdió su visión, perdió su libertad. Sin embargo, en su último acto, cuando reconoció su error y dependió totalmente de Dios, logró redimirse rompiendo el ciclo, ¿no? Pero mire que la historia de Sansón es un reflejo del proceso de recaída. O sea, comienza con una oportunidad de cambio, pero la negación y la impulsividad lo llevan a repetir los mismos errores, ¿sí? Su vida demuestra cómo la falta de entendimiento y el exceso de confianza pueden hacer que una persona se autodestruya poco a poco, pero sin embargo, también deja una lección clave. El ciclo solo se rompe cuando se reconoce la verdadera causa de la caída y se toma una decisión radical de transformación. Esa definición tomada de Hebreos 11:1 encierra el corazón de una vida guiada por un propósito y entendimiento profundo. O sea, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En contraste con esto, este personaje vivió gran parte de su vida sin esa certeza y sin esa convicción. Actuó por vista, por deseo inmediato, por lo tangible,
Su fe no era plena porque es que no estaba anclada en lo invisible, ni en lo eterno, sino en su fuerza, en su orgullo, en su capacidad física, porque es que así somos, comemos carnecita y nos dejamos llevar por las felicitaciones constantes. Uy, estás gordito, estás bonito, estás bien, estás pochonchito. Uy, mijo, usted está linda, está bonita. Mire cómo se ve recuperada, tan linda. Y nos llenamos de orgullo, nos llenamos de ego. Alimentamos el ego inconscientemente. Alimentamos ese gigante. Ese gigante que nos lleva a tomar decisiones desalineadas que aún no vemos, pero creemos firmemente. O sea, nos ayuda a rechazar lo inmediato por lo eterno. O sea, la fe nos ayuda a rechazar lo inmediato por lo eterno. Nos ayuda a tomar, a rechazar lo fácil por lo correcto. Pero es que pasa algo, o sea, cuando alguien se vuelve reprobado en cuanto a la fe, como menciona Timoteo, pierde la capacidad de confiar en lo invisible y se guía por impulsos y se aferra a lo que se puede ver, o sea, se aferra a lo que se puede tocar o controlar, ¿sí? Pero no comprende que la verdadera fortaleza proviene de lo que se cree sin verlo. Por eso es que Sansón solamente vivió la verdadera fe al final, cuando no le quedó nada que ver con los ojos. ¿Se acuerdan que le quitaron los ojos? Él quedó sin ojos. O sea, solamente cuando quedó ciego totalmente, de manera física, y no pudo sostener en sus manos, ahí fue cuando en la oscuridad literal y espiritual se aferró a lo invisible, clamó con convicción, cumplió finalmente su propósito, no por vista, sino por fe. Ahí entendió que la fe no es tener fuerza, es tener dirección. No es tener poder, es tener convicción. O sea, este personaje nació con un propósito, con un llamado divino desde el vientre. Él era un hombre con dones extraordinarios, pero su debilidad emocional y espiritual lo alejaron de ese propósito durante gran parte de su vida. Pero en su último aliento, cuando ella no tenía nada más que ofrecer, fue cuando verdaderamente se entregó a Dios y cumplió su misión con fe. Mire, su historia es un ejemplo y un espejo para quienes tienen potencial, pero no han aprendido a gobernar su carácter. Y eso es uno de los eslogans de Proyectando Generaciones, porque es que las cosas fáciles no forman el carácter. O sea, repetirse todo el tiempo lo mismo. Las cosas fáciles no forman el carácter. Es fácil decirlo, es muy fácil decirlo, pero tan difícil entenderlo, porque es que lo estamos viendo es con ojos humanos, estamos reflexionando con una mente terrenal, pero si abrimos nuestro entendimiento, como lo menciona en Timoteo, si abrimos nuestro entendimiento y nos abrimos a la fe, ¿qué podemos observar? Es que lo fácil no confronta, no exige, no transforma. Es que las cosas fáciles no hacen ruido en el alma, tampoco dejan cicatrices que enseñan. O sea, vivir lo que ama por dentro, el carácter se forja cuando se elige lo correcto, aunque duela, cuando se dice no, aunque el cuerpo dice que sí, cuando se cae y se vuelve a levantar sin hacer espectáculos, que es que lo fácil le entretiene pero no edifica. Es en el cruce de las decisiones difíciles donde el alma aprende a sostenerse sola. Y sí es muy duro entenderlo porque es que el dolor no se razona, se atraviesa, pero cuando pasa, deja algo que ninguna cosa fácil puede dejarnos, integridad. Integridad. Es ahí donde fallamos la mayoría de personas, porque es que, listo, sí, somos humanos, somos seres humanos, todos cometemos errores, cometemos fallas, y muchas veces nos mofamos diciendo que somos humildes, pero es que la verdadera humildad no se habla, la verdadera humildad se demuestra, ¿sí? Se demuestra con nuestras acciones, como dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis.
Es ahí donde tenemos que entrar en razón, en conocimiento propio, de dónde venimos, dónde estamos, para dónde vamos. Nos están hablando de reprobos en la fe. Estamos hablando de que Dios tiene misericordia y la misericordia de Dios es para todos. Pero pisoteamos esa misericordia porque es que el líder deja una galleta en la mesa, me robo la galleta, me la como, el mismo líder toma una decisión radical, algo que es algo superficial, algo que mejor dicho, y como dice el dicho, tras del ladrón bufón, o sea, le pone la ayuda por algo, por un error que cometió y no asume la responsabilidad, y tras de eso muestra una actitud paupérrima, ¿sí? Una actitud fea, una actitud como de alguien que no le debe nada, que no le debe nada a nadie. ¿Por qué nos pasa esto? Es por la falta de entendimiento, ¿cierto que sí? Porque es que profundicémonos más en esta frase. Es una frase de cajón, pero es que vivirlo duele, porque el carácter no se forma en la comodidad, tampoco en los caminos planos, o sea, se forma en la fricción, en la contradicción entre lo que deseo y lo que debo, entre lo que me alivia y lo que me construye, o sea, miremos, quien busca solo el alivio rápido, porque es que el que lo hace, o sea, raramente se sostiene, porque es que el carácter no nace del placer, sino de la decisión repetida de elegir lo correcto cuando nadie me está mirando, no lo que me conviene y lo que no, lo que me edifica, o sea, lo que necesito. Las cosas fáciles no enseñan límites, no desarrollan paciencia, no cultivan profundidad, o sea, lo fácil no rompe el orgullo ni revela el verdadero rostro del alma. Solo en el conflicto nace el temple. En la prueba se mide la esencia. Por eso es que, aunque nos cueste entenderlo, el camino duro no es castigo. Es un taller. Es el fuego donde el hierro se moldea. Es la escuela donde el alma se gradúa en dignidad y cuando todo pase no va a quedar solamente una historia, va a quedar una estructura. Esa forma de estar en el mundo sin necesidad de fingir una identidad que no depende de las circunstancias. Carácter. Una frase muy bonita, pero apliquémosla. O sea, ahí es donde viene lo difícil. Aplicarla, aplicarla. Mire, por sus frutos los conoceréis. O sea, no es una advertencia para identificar a otros, también es un llamado personal a examinar qué estamos sembrando y qué estamos cosechando, porque el fruto no miente. Lo que brota en nuestra vida, nuestras acciones, decisiones, relaciones, cambios, es el reflejo de lo que viene a la raíz. Un árbol puede parecer sano, pero si no da fruto, perdón, en algo está fallando. ¿Cierto que sí? Puede verse frondoso, pero si no tiene fruto. Del mismo modo podemos hablar de fe, pero si nuestras decisiones están vacías de amor, templanza y transformación, el fruto lo va a evidenciar. El carácter, la madurez, la humildad, la perseverancia, esos son frutos y se cultivan cuando dejamos de vivir por impulsos y comenzamos a vivir por propósitos. Así como Sansón, que tenía un llamado por mucho tiempo, dio frutos de orgullo y desobediencia hasta que, quebrado y sin fuerzas, dejó que su raíz volviera a conectarse con su origen. Y al final dio un fruto verdadero, obediencia, fe y propósito cumplido. ¿Qué fruto estamos dando? La pregunta no busca acusar, sino despertar, porque es que en lo invisible deforma la raíz, pero es en lo visible donde se prueba la verdad. ¿Cierto que sí? O sea, no somos ajenos a estas vivencias, no somos ajenos a estas historias relatadas en la Biblia, historias reales que ocurrieron, historias reales que nosotros estamos llamados o a repetir o a romper el ciclo. Todo es que la gente nos llamaba locos, los loquitos, los locos, porque es que
La verdadera locura es cometer los mismos errores buscando resultados diferentes, vuelvo y repito. Y nos cuesta entenderlo, nos cuesta entenderlo. O sea, no es el discurso lo que define a una persona, es el fruto, no es esa apariencia, ni el conocimiento, ni siquiera la historia. Es lo que produce su vida. Eso habla más fuerte que cualquier palabra. Hay quienes tienen raíces profundas en el ego, en la mentira, en la conveniencia, pero cubren su árbol con hojas de religión, de sabiduría, de carisma. Y puede que engañen por un tiempo, sí, pero tarde o temprano va a ser el fruto expuesto. El fruto no miente, el fruto revela. El fruto madura en el silencio, pero se muestra en los ojos de los demás. Eso lo dijo con claridad. Por sus frutos los conoceréis. Es una advertencia, pero es un espejo. Si la pregunta no fuera solamente para reconocer a los demás, sino para reconocerme a mí mismo, ¿qué fruto estoy dando? ¿Mis decisiones están produciendo paz o están produciendo caos? Preguntémonos a nosotros mismos si nuestras palabras edifican o destruyen. Preguntémonos a nosotros mismos si nuestra vida inspira fe o inspira confusión. Un árbol no da frutos por accidente, requiere raíz, cuidado, propósito. Así es el carácter, que no aparece de la noche a la mañana, sino que de forma en los procesos difíciles, en las heridas bien sanadas. Y si el fruto no está, de pronto la raíz está conectada al lugar equivocado. Sansón tuvo fuerza, fama, llamado, pero por mucho tiempo su fruto fue desobediencia, autosuficiencia, no porque fuera malo, sino porque su raíz estaba en el yo, no en Dios. Solo cuando perdió todos los ojos, la libertad del orgullo, su raíz volvió al lugar correcto y allí en el quebranto dio su mejor fruto, obediencia, fe y cumplimiento del propósito. Porque solamente el que se arraiga a lo eterno da frutos que permanecen. Hoy más allá de lo que veamos, de lo que hablamos, podemos ver mucho más allá del elemental, valga la redundancia. No esperemos a darnos duro contra el mundo para entenderlo. Hoy más allá de lo que digamos, vuelvo y repito, la pregunta sigue viva. O sea, ¿qué está brotando en mi vida? ¿Qué fruto estoy dejando en los que me rodean? Porque es que Dios y la vida no se quedan con nada, la verdad. Tarde o temprano vamos a pagar las consecuencias de nuestros actos presentes por la falta de fe, por ser reprobos en la fe, faltos de entendimiento. Inspirémonos en la vida de Jesús. Inspirémonos en la vida de Jesús, la mayor eminencia entre los personajes de la Biblia. Alguien que con unas simples palabras callaba el viento, callaba la tormenta, pues igual las tormentas. Alguien que con solo tres, cuatro palabras calmaba los tsunamis, ¿sí? Entonces, pues me quedo con esa consigna, familia. Me quedo con esta consigna y tomo de ejemplo la vida de Sansón. Muchísimas gracias, mi líder Felipe. Gracias, Darwin. Cristian, te voy a levantar la mano. Sí, buenos días, Felipe. Buenos días a todos. Hoy, que tocamos este tema en el devocional, siempre hay frases, siempre hay palabras, y yo creo que nosotros pecamos por no ir más allá de lo que aprendemos día a día, por no ir más a profundidad sobre la investigación, por quedarnos con lo
que nos enseñan, pero creyéndonos sabios desde nuestra propia opinión. Hoy en día estoy seguro que nadie sabe el significado de Janes y Jambres. Hoy estoy seguro que nadie sabe qué es impetuoso, nadie sabe qué es longanimidad, nadie sabe qué es redarguir. Y tienen la Biblia ahí al frente. Y por eso recuerdo que hace mucho tiempo fuimos a una conferencia con el apóstol donde una persona nos dijo que los 3 libros más importantes en la vida eran la Biblia, la Constitución por nuestros derechos, la Biblia que es el manual de vida y un libro que nadie le presta atención que es el diccionario. Y no solo por escribir bien, es por saber el significado de las palabras. Aquí en Tercera de Timoteo nos dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Yo tenía una pregunta para Mauricio en Cali. Creo que está por ahí Mauricio. Y es que aquí nos habla también de ser impetuosos. De tener en cuenta que ser impetuoso es ser enérgico en la violencia, ser ágil para lo malo. Yo creo que todo adicto es que no impetuoso porque siempre fue ágil para causar daño, no solo a la familia, sino a la sociedad. Porque todos fueron Janes y Jambres que es ese significado de en contra de la verdad. Porque siempre estuvieron en contra de la verdad, en contra de lo correcto. Porque persuadir es ganarse a alguien por medio de la razón. En este caso nosotros nos queremos y debemos ganarnos la verdad, y el único que nos ofrece la verdad es Dios. Porque redarguir es corregir, amonestar, es reprochar con el propósito de mostrar un error o el pecado y guiar a la persona desde el arrepentimiento. Y cuando nosotros queremos redarguir, surgen todos los blasfemos de la fundación, de la sociedad, del trabajo, de la universidad, del lugar donde usted quiera estar. Porque en medio de nosotros hacer correcciones, nosotros como líderes también nos equivocamos. Pero ahí es donde viene una de las palabras más importantes, que es la longanimidad, que es paciencia, tolerancia, resistencia, capacidad de esperar con calma, serenidad, incluso en situaciones injustas o difíciles. Entonces yo le quería preguntar a Mauricio, ¿cómo hacemos para contrarrestar la impetuosidad? ¿Cómo hacemos para contrarrestar esa energía que muchas veces tenemos para lo incorrecto, Mauricio? ¿Cómo has pensado en eso? Buenos días, mi líder. A diario, yo soy una persona muy impetuosa, tengo un ímpetu bastante acelerado, aparte de impetuoso, brioso, fuera de eso, con ciertos complementos como la soberbia, otros como la sevicia. Entonces, soy de las personas que controlar mi ímpetu ha sido uno de los retos más grandes, y para contrarrestarlo simplemente yo en lo personal he optado es por optimizar mis recursos directamente por medio de Dios. Somos humanos, tendemos a tener fallas. En lo personal trato mucho de manejar, aunque sea mi respiración, y hacer el 1, 2, 3 y pensar antes de actuar, porque realmente al principio no me funcionó. Realmente me dejé llevar por mi ímpetu, por mi briosidad, por ese resolver en la calle, ese
de que a mí nadie me menospreciaba. Nunca en la vida había llegado a sentir ese tipo de cosas. Y realmente, pues, es un alto en el camino, es un alto de empezar a equipararse uno de humildad, de conciencia, bajar la altivez, bajar el egocentrismo, bajar la petulancia. Y de esta manera lo estoy contrarrestando en estos momenticos, colocándome un poquito más con empatía en los zapatos de cada uno, porque realmente no solamente se trata de mi lucha, yo no soy solamente el único que está librando una lucha aquí, todos aquí tenemos unas cargas y unas luchas que estamos librando. Y los días para todos no van a ser iguales, que más quisiera que todos los días pues para nosotros fueran color rosa, pero realmente la verdad de nosotros es una cosa totalmente diferente. ¿Listo? Muy bien, Mauricio. Teniendo en cuenta de que ya tenemos claro que es longanimidad, que es paciencia, tolerancia, resistencia y la capacidad de esperar en calma y serenidad, incluso en situaciones injustas, yo quería preguntarle también a Daniela. ¿Usted tiene claro en su vida y en este proceso que la longanimidad dentro de su diario vivir si tiene estabilidad o no tiene estabilidad con esta frase? Pues estabilidad no tengo, no tiene esa palabra en el proceso mío. Digamos que en ciertas actitudes y ciertas acciones puedo encontrar bastantes justificaciones en el hecho de querer como igualar la balanza o sencillamente tomarme de pronto retribuciones que de pronto no están en mis alcances, pero pues siento que este es un proceso que al igual tengo mucho tiempo para hacer muchas más cosas, independientemente sé que tengo que trabajar mucho en lo que es el orgullo, la prepotencia, la soberbia, la arrogancia, entre muchos efectos que tengo. Entonces me imagino que eso también será algo que voy a empezar a trabajar y a darle una estabilidad a mi proceso. Daniela, ahorita que me hablas de tiempo, ¿crees que el tiempo, crees que las fallas que nosotros podemos tener dentro de la fundación tiene más canalización que estando afuera? Porque pues obviamente todos vamos a cometer errores dentro de la fundación, pero afuera también. ¿Usted cuál cree que es la diferencia de cometer un error dentro de la fundación a cometerlo en tu vida social? De pronto que se ejercita mucho más la humildad, el silencio, el hecho de uno tener que bajar su cabeza lógicamente pues frente a un error. Digamos que en una sociedad estando afuera sencillamente la consecuencia se asume o se paga el error y pues como quien dice uno sigue en su rol del diario vivir, ¿no? Dependiendo de la consecuencia del error. Pero pues en la fundación es como más le forjan el carácter, uno tiene que ser más humilde, uno tiene que bajar su cabeza, uno tiene que guardar silencio y en todo caso pues aceptar muchas veces, así como también digamos que uno asume un error porque lo tuvo, también hace parte aquí en el proceso, ¿no? Asumir los errores así uno no los tenga. Entonces, pues digamos que por parte y parte mucho mejor uno asumir un error aquí adentro porque crece mucho más en muchas capacidades y habilidades de la vida. María José, si nosotros, bueno, si usted específico, cuando termine el proceso dentro de la fundación y tal vez lleguen en pensamientos negativos o propuestas negativas o situaciones difíciles, ¿qué herramientas cree usted que ha adquirido por medio de la terapia, por medio del devocional, por medio de todo lo que aprendió en la fundación para contrarrestar ese tipo de situaciones que te pueden llevar a una recaída, a una situación difícil dentro del lugar, que van a existir, porque la tentación siempre va a estar en todo lado, pero ¿cómo vas a hacer para contrarrestar? ¿Qué herramienta has adquirido acá?
Bueno, primero que todo, yo creo que la primera herramienta que tengo es la honestidad frente a lo que estoy viviendo, frente a lo que se me presente, reconocer cuando estoy en un momento de peligro. Una herramienta también muy poderosa, pues yo creo que cuando salga de aquí es la palabra, porque con ella o sea, me reestructuro mis pensamientos, reestructuro la manera de ver las cosas. Yo ya tuve una recaída aquí, pues en el proceso dentro del hogar, y creo que me sirvió mucho para poder examinar y evaluar mi proceso, todo el tiempo que llevaba, porque eso fue a los 18 meses. Entonces, ahora que estoy en este proceso, en este momento de mi proceso, donde sé que he aprendido y he pagado, o sea, y he asumido por mis errores, siento que es mucho más fácil reconocer y entender cuando estoy en peligro. Vale, perfecto, María José. Yo lo único que anhelo por medio de estas preguntas es que todos introspeccionemos, que tengamos conciencia. Por eso hoy estoy aquí con Loaiza, para teniendo en cuenta de que usted ha recaído. En algún momento hablamos de la cantidad de veces que usted ha recaído, y que nosotros como fundación lo único que hacemos es vender una verdad, que es lo único que nosotros podemos hacer. Que a muchos no les gusta la verdad, que muchos, el que se cree sabio en su propia opinión, cree que nuestra verdad es distinta a la de los demás y la verdad es solo una. Teniendo en cuenta que la palabra redarguir es corregir, amonestar o reprochar con el propósito de mostrar un error o pecado y guiar a la persona desde el arrepentimiento. Ahora, le pregunto, si la longanimidad es paciencia, tolerancia, resistencia y capacidad de esperar con calma y serenidad, incluso en situaciones injustas. Sé que muchas veces ha estado en comunidades terapéuticas, y en la comunidad terapéutica hay una oración de la serenidad que dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí pueden, sabiduría para reconocer su diferencia, que se haga tu voluntad, hermano, la nuestra. Y todos los días dice esta oración de la serenidad. ¿Usted por qué cree que en su vida no ha habido longanimidad en momentos o situaciones que conllevan a una recaída? Teniendo en cuenta que longanimidad es paciencia y tolerancia, ¿usted por qué cree que usted lo ha llevado a las recaídas sin tener esta palabra, longanimidad? ¿Por qué cree que no la ha adquirido en su vida? ¿Por qué cree que no ha tenido paciencia? ¿Por qué cree que no ha tenido tolerancia? ¿Por qué cree que no ha sido capaz de conllevar situaciones injustas? Primeramente porque no he tenido una plena rendición, porque no he tenido una plena rendición y porque no asimilo mi realidad. ¿Cuál es su realidad? Mi realidad es aquí y ahora. Y cuando esté afuera, ¿cuál va a ser la diferencia de las otras fundaciones a este proceso que está llevando? ¿Crees que ha sido distinto o uno más a conciencia? No, este proceso es mucho distinto porque en los anteriores procesos yo lo vivía a mi manera, lo vivía, digamos, las cosas en engorde. Este proceso lo estoy haciendo a convicción, lo estoy haciendo primeramente sosteniendo y mejorando y sosteniendo actitudes y comportamientos, y mejorando mi relación con mi poder superior, que es Dios. Y pues en los anteriores procesos yo lo hacía un proceso de engorde. Entonces en este proceso yo lo estoy haciendo a convicción porque me doy cuenta de la misericordia, de que la misericordia de Dios es muy grande, me ayuda bastante, de que todos los días le doy gracias a Dios por las puertas que abrió, porque cuando mi familia me cerró las puertas, Dios me abrió esta puerta que se llama Proyectando Generación. Vale, Loaiza.
ahorita lo habéis hablado de misericordia. Yo creo que Dios es tan hermoso que tiene misericordia con cada una de las personas que nos hemos conectado aquí. Yo vivo día a día agradecido con Dios por la misericordia porque yo creo que pecadores somos todos, pero Dios es tan grande que nos ha dado esa gracia, ese abrazo, incluso sin merecérnoslo. Yo creo que lo único que Él pide de nosotros es que nosotros trabajemos para Él como herramientas. Esto no se trata de religión, esto no se trata de quién sirve más, de quién dinero más, va a aportar de más, no, esto yo creo que se trata, ahorita Loaiza lo decía, convicción. Nosotros debemos de ser personas íntegras, hacer lo correcto, nos vean o no nos vean, y eso es uno de los problemas más grandes que existe en un proceso de restauración, que cuando no está el líder, cuando no está el director, cuando no está la persona encargada de la fundación muchas veces se desvía de los canales. Cuando a nosotros más nos exigen, nosotros creemos que la frase que nos han dicho es que usted me quiere tirar el proceso. Y lo que no entienden es que cuando un árbol da buenos frutos es que se le está dando piedra. Cuando un árbol tiene buenos frutos es cuando más se le lanza la piedra porque un árbol seco, una persona que no se le encuentra una disposición, que no se le encuentra un valor asertivo, nosotros día a día buscamos la forma de explotarle los talentos, las capacidades, las habilidades, como dijo el apóstol en algún momento, hay que ponerlo a caminar, de demostrarle que todos estamos para grandes cosas, que todos tenemos un propósito de vida que es servir, y hay miles de maneras de servir, que nosotros ni siquiera tenemos por qué mirar a quién vamos a servir, nosotros simplemente tenemos que servir, no nos importa si tiene plata, si no tiene plata, si es blanco, si es negro, si es grande, si es pequeño, si es de una religión X o una religión Y, no importa, no importa, nosotros lo único que debemos es de servir, que debemos de aprender a forjar el carácter, porque una persona sin carácter no va a saber, no va a saber tomar decisiones asertivas, no es capaz de decir un no ante respuestas negativas. Todo el que recae es por falta de carácter. Todo el que comete errores es por falta de carácter. Y no va a decir de que no vamos a cometer errores más adelante porque nosotros debemos de cometer errores porque por naturaleza. Pero ¿qué tipo de errores vamos a cometer? ¿A qué dimensión? Nosotros no podemos estar en contra de la verdad. Y por eso aquí lo dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo al único que me debo aferrar es a Dios para que me dé esa sabiduría que yo necesito para salir adelante. Para que nos dé esa sabiduría de que cada una de las personas que se encuentra conectada aquí, incluso a quienes no se han conectado, a quienes no se han querido rendir, a quienes les da pereza madrugar un devocional, a quienes les da pereza abrir una Biblia, a quienes les da pereza que le hablen de Dios. A esas personas, por ellos también nosotros debemos de tener misericordia, de ser distintos, y la única forma de nosotros de ser distintos es con el ejemplo, no con palabras. Porque muchos aquí creen en Dios, pero no le creen a Dios. Porque muchas de las personas que están aquí no son íntegras. Porque quien quiere un verdadero proceso de recuperación, de restauración, no solo de limpieza, algunos se conforman solo con la limpieza, con el 33.3% que es el cuerpo, pero le falta el 66.6%, que es alma y espíritu, nunca lo trabaja. Y el problema es que se vuelven soberbios. Y usted quiere ver una persona con soberbia, cuando el día de la visita la mamá le dice, estás bien, te veo diferente, te veo distinto, estás gordo, gorda, bonito, bonita. Y comienza la soberbia, que es una actitud de superioridad. Por eso muchas veces en los procesos de restauración no se le puede decir a un paciente, vea, lo veo bien, lo felicito. Porque de inmediato toman soberbia y dejan de caminar y empiezan a levitar. Porque cuando usted tiene humildad, usted no necesita ni siquiera
la respuesta de su compañero por un favor, por un mérito que hiciste por él, sea positiva. Porque cuando tenemos convicción no nos importa la respuesta, nosotros hacemos las cosas de corazón. Porque en algún momento de la vida tú vas a dar la gracia y aún así te van a responder mal. Vas a hacer un favor y te van a decir sapo. O van a ser mal agradecidos contigo. O le vas a hacer un favor a alguien y aún así te va a traicionar. Y ahí tienes que tener en cuenta de que tú no haces un favor, tú no sirves al prójimo para que esa persona sea recíproca a ti. Tú sirves es por convicción, porque nosotros de aquí en adelante estamos trabajando es para Dios. Porque si trabajamos para nuestra voluntad o para la gracia del humano, créame que siempre nos vamos a estrellar. Porque usted está ahí, porque usted siempre se creyó sabio de su propia opinión. Porque siempre hizo las cosas conforme a su voluntad, pero el día que está haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, todo se convirtió en temas distintos. Todo se convirtió edificante. Y que esto no es fácil, que esto tiene que doler, que tenemos que tener resistencia. ¿Resistencia a qué? A la maldad, resistencia a la negación. Nosotros debemos de estar claros con nuestra verdad. Ese es nuestro aporte de Villasamá, líder Felipe, líder Darwin. Gracias, Cristian. Y pues, gracias a todas las personas que estuvieron conectadas. Yo creo que este capítulo se ha desarrollado muy detalladamente y que es algo que pues que debemos primeramente ver como que viene de Dios y que Dios nos ofrece esas herramientas para nosotros vivir en ese proceso de rehabilitación que tenemos y entender que Dios es el que debe ser encargado de hacer que todos esos defectos de carácter sean de verdad examinados, que de verdad nosotros podamos hacer un trabajo sobre eso. Una cosa es el trabajo que nosotros hacemos, otra cosa es el trabajo que hace Dios en nosotros. Una cosa es pedirle a alguien que sea honesto, pero otra cosa es pedirle a Dios que nos regale esa honestidad y que nos dé ese beneficio que solamente viene de parte de Él. Entonces yo creo que cuando el apóstol nos ve a nosotros como beneficiados de lo de Dios, no es porque el potencial venga de nosotros mismos, sino porque es algo en lo que Dios acude a nuestra necesidad. Y que no es lo mismo nosotros como no contar con Él que contar con Él. Entonces, pues nosotros seguimos en ese ejercicio, en esa búsqueda, y nosotros cada día contar con Él para que sea el carácter de Él sobre el de nosotros, y para que ese carácter de Él se procese en nosotros para que de verdad nosotros podamos superar muchas cosas que tenemos frente a esos tipos de carácter. Nada, yo escuché a una persona que en una fundación, yo escuché a alguien que nombraron un poco de defectos de carácter y me dijo, y era de los más aplicados, de los que mejor está haciendo las cosas, y me dijo que él tenía todos los defectos de carácter. O sea que lo que está diciendo era que no se descuidaba en ninguno porque no se podía confiar, porque solamente podía depender de Dios. Si era depender de uno, era todos esos defectos, pero unos más disfrazados, unos mejor cubiertos, pero ahí.
Pero entonces, Jesús es el único del que dijeron en la Biblia que quitaba el pecado. O sea, el que nos puede a nosotros ayudar a sanar muchas cosas, no a taparnos la herida, sino a sanarnos muchas cosas. Entonces, el apóstol del día de hoy, pues no estuvo indispuesto y no pudo estar en el devocional, pero pues siempre tratamos es de seguir con con la enseñanza que él nos está dejando y con lo que Dios le da a él también. Ya vamos a ver si para el día de mañana podemos ya estar ahí recibiéndole al apóstol otra vez y pues también valorando esas enseñanzas que él nos deja desde la experiencia de él y desde la experiencia de la comunión que a él le han enseñado también a tener con Dios. Entonces, pues muchas gracias a todos los que están conectados, los que aportaron. Nos vemos entonces el día de mañana en este espacio. Bendiciones para todos. Amén. Sí. Amén.